el grito de alegría. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? El nivel de expectación que usted ponga es lo que Él va a manifestar. El Señor me dijo esto: ni bien abrí mis ojos, el Espíritu Santo habló fuertemente a mi espíritu y me dijo: si quieres fuego, debe haber en el altar sacrificio. Sin sacrificio, sin ofrenda en el altar, no hay fuego. Me levanté afligido en mi espíritu, porque entendí que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada una de nuestra vida depende de nuestro sacrificio. Depende de lo que usted ponga en el altar. Bajó el amén ahí. Depende de lo que usted ponga en el altar. Si usted pone alabanza, oración, adoración, expectación, ofrenda, lo que usted ponga en el altar es lo que representa la ofrenda que usted está dando. Dios no puede consumir algo que no existe o que donde no hay ofrenda. Cuando Israel estuvo desviado de los caminos de Dios, y Elías lo primero que hizo fue restaurar el altar, después puso el sacrificio, y dice que Dios consumió con fuego la ofrenda. Lo mismo sucedió cuando el pueblo de Dios con Moisés también llevaron sacrificio, y dice la escritura que también Dios consumió la ofrenda con fuego. También le sucedió a Abraham. Toda ofrenda siempre es consumida. También le pasó a Gedeón. Por eso que cada vez que hay una ofrenda, habrá fuego. Ese debe ser nuestro parámetro espiritual, para que nosotros podamos decir: quiero avivamiento en mi vida. Avivamiento significa que Dios traiga a la vida áreas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra finanza, en nuestro ministerio. Muchos podemos desear avivamiento, pero si no ponemos en el altar, no habrá fuego que pueda consumir, no habrá ofrenda para consumir. Por eso te animo hoy en este día, que en este mensaje, que en este momento que usted vino al altar y comenzó a darle a Dios, eso representa ofrenda. Ahora usted tiene que estar en la expectación de recibir ese fuego del Espíritu de Dios. Los 120 estaban reunidos en un aposento alto, dice la escritura, pero el fuego no descendía. Estuvieron ahí aproximadamente entre 7 a 10 días, pero estuvieron comiendo chipacitos, tomando mate, mirando Netflix, estando distraídos en las redes sociales. ¿Cómo dice la escritura que estaban? Unánimes, juntos. ¿En qué? En la oración, en los cánticos, en la palabra. Dice la escritura que ellos le estaban poniendo demanda. Yo me imagino a Pedro por un momento decir: vamos a orar. Me imagino a Juan: tengo una palabra de parte del Señor que siento en mi corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo esto? De su interior correrán ríos de agua viva. Y lo estaba diciendo por el Espíritu Santo. ¿Y será que el Espíritu Santo va a venir, no sé, como una lluvia? Y estaban compartiendo y estaban orando y entonando cánticos, porque el fuego viene cuando hay en el altar hay sacrificio. Es por eso que cuando ellos estaban reunidos, juntos, unánimes, sucedió algo que no estaba dentro de tal vez de lo que ellos esperaron, por decirlo así, porque no sabían cómo iba a venir. Pero dice que de repente, aleluya, diga conmigo: de repente. De repente tu finanza hace un vuelco de 180 grados. De repente tu matrimonio se restaura. De repente tu finanza se restaura. De repente tu ministerio se restaura. De repente tu negocio sale a flote. De repente
repente sucede el milagro de sanidad que estás esperando. Ese de repente del Espíritu de Dios viene cuando usted tiene ofrenda en el altar. Mientras haya ofrenda en el altar, habrá fuego que consuma la ofrenda. Tienes que ponerle expectación. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés representa para el pueblo de Israel, es una de las fiestas más lindas que ellos tienen, porque es la fiesta de la cosecha. Es donde justamente traían sus ofrendas. Era lo que estaba sucediendo hace 2000 años atrás en una fiesta de Pentecostés. El pueblo de Israel tenía esa fiesta como el día especial donde traían las ofrendas. Y créame que cuando hay ofrenda, por eso que el Espíritu Santo estaba recibiendo, el Padre estaba recibiendo y se estaba generando atmósfera. Por eso que la atmósfera se edifica en tu vida primeramente. Usted viene aquí a la iglesia y dice: a mí aquí en la iglesia no me cuesta orar, en la iglesia no me cuesta cantar, en la iglesia no me cuesta adorar. Pero en su casa sí, tal vez le esté costando. Y te cuesta interceder, y te cuesta orar, y te cuesta leer las escrituras, y te cuesta meditar en la palabra, y te cuesta muchas cosas porque no hay atmósfera. Te cuesta cantar y danzar. A mí me encanta. Hay veces que hay canciones que pongo ahí, la pastora se ríe porque bailar no lo sé, pero yo bailo. Total, nadie me ve. Pero bailo y disfruto de la alabanza y de la exaltación a Dios. Hasta me pongo delante del espejo para ver si es verdad que bailo tan mal. Pero es como usted genere atmósfera. Yo no tengo problema de hacerlo porque estoy generando atmósfera. Y la atmósfera que hay en mi casa, cuando uno se pone a cantar y a danzar, es una atmósfera de tremenda tristeza. ¿De qué va a ser? ¿Por qué en la casa están todos cara larga? ¿Por qué en la casa están todos mirándose de reojo para ver quién le traiciona a quién? ¿Por qué en la casa a veces están quién come más rápido para quedarse con la última empanada? Que egoísta y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando hay gozo en la casa es porque alguien genera atmósfera. Dios necesita una persona que genera atmósfera. Porque cuando alguien está generando atmósfera, el que no tiene atmósfera mira y dice: este está loco. ¿Qué le pasa a este? Pero de repente cuando te quiere pelear, usted dice, el que quiere pelear dice: mejor no me meto con ese. Este tiene una atmósfera totalmente diferente. Este tiene una atmósfera totalmente cambiante. Algo se está moviendo en los aires. Y eso es lo que genera la atmósfera. ¿Me va siguiendo? Ahora, el Pentecostés para esa época era una fecha de fiesta y era una fecha de ofrendas. Y créame que no te estoy hablando de ofrendas. Quiero que usted entienda por qué es tan importante para nosotros este día celebrar Pentecostés. Sin la presencia del Espíritu Santo, a Jesús es como que le faltaba algo. Si solamente hubiese venido Jesús y listo, ya es como que se hubiese todo disipado. Hubiesen permanecido tal vez un par de años más y se hubiese perdido todo. Por eso que el Espíritu Santo es necesario, porque es el Espíritu Santo quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero en Pentecostés sucedió, el primer Pentecostés en las escrituras lo encontramos en el monte de Sinaí. Dice la escritura que después que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ellos celebran la Pascua. Dios al día siguiente los saca con manos poderosas. Ellos pasan por el mar rojo. El mar se abre en dos y después llegan hasta un lugar que se llama el monte de Sinaí. En ese lugar descendió la gloria de Dios con relámpagos, truenos, sonido fuerte. Y de repente dice que el pueblo como que no tuvo mucha gana se atemorizó. Entonces le dijeron: Moisés, solamente ve tú. En esa fiesta, en ese día, estaban Dios haciendo pacto con el pueblo de Israel. En ese día comenzó, ellos recibieron la Torá.
la ley, la palabra de Dios. Ese día Dios hizo pacto con Israel. Ahora, es como decir, ese día hubo un matrimonio. Ese día Dios se estaba comprometiendo con Israel. Como Israel representa la esposa de Dios. Pero la iglesia estaba naciendo, ¿en qué momento? En Pentecostés, en el tiempo en que Jesús, después que Jesús murió y resucitó, pasaron unos 50 días y ese día la iglesia se estaba formando. La iglesia estaba naciendo. La novia de Cristo, o sea, usted y yo, estábamos entrando en alianza con nuestro Señor Jesús. Por eso dice la Escritura que las arras del Espíritu, ¿qué hizo? ¿Qué significa las arras? El sello del Espíritu de Dios vino en el momento en que usted recibe a Cristo en el corazón, recibe las arras del Espíritu, la marca, el sello del Espíritu Santo. Ahora, Pentecostés, con Moisés sucedió algo terrible. Mientras Moisés estaba recibiendo esa alianza, ese pacto, dice la Escritura que el pueblo se estaba desviando. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que bajar porque el pueblo se está haciendo un becerro de oro. Ese día murieron 3,000 personas a causa de la desobediencia y de la idolatría. Pero en Pentecostés, con Cristo, después que recibieron la llenura del Espíritu Santo, dice la Escritura que los que estaban ahí salieron a predicar. Y Pedro salió a predicar. Y cuando comenzó su mensaje, 3,000 almas fueron ganadas para vida eterna. En el Pentecostés anterior, 3,000 almas fueron a perdición eterna. Pero en el Pentecostés con Cristo, 3,000 almas fueron a una vida eterna con Jesús. Y ahora mire esto. Usted dice, ¿coincidencia que justo 3,000 acá y 3,000 allá? Es como que Pedro se puso a predicar y alguien se puso a contar y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 3,000. Diga conmigo, este Pentecostés será un Pentecostés de restitución sobre mi vida. Declaro y profetizo que este Pentecostés será un Pentecostés de restitución de vida. Va a ser un Pentecostés de restitución si usted lo cree. No sé en qué área de tu vida estás necesitando una restitución. No sé en qué área de tu vida estás necesitando un mover del Espíritu. Pero yo te digo en ese día que el Espíritu del Señor viene para esta temporada en un tiempo de restitución para tus finanzas, para tu hogar, para tu ministerio, para tu negocio. Créelo y tómalo por la fe en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso. Aleluya. Este mensaje le puse vientos de gloria. Porque hay un mensaje que no lo voy a dar hoy todavía, pero que hace meses da vuelta en mi espíritu. Profetizo sobre este mensaje, oro sobre ese mensaje, y Dios cada vez revela más. Y dije yo, será en Pentecostés, y por eso tiene el título Vientos de Gloria. Pero hay una palabra en el libro de Salmos, si lo podemos poner en el proyector, 104, versículo 4. ¿Por qué vientos de gloria? Porque en Pentecostés sucedió esto. Sucedió que entró un viento recio, el cual sopló en la casa y llenó la atmósfera ese viento. Ese viento cuando viene, el viento del Espíritu de Dios cuando viene, es para llenar. Cuando un viento entra
a su casa cuando usted tiene esos días que hace mucho calor y de repente usted dice, abro la ventana y lo que sucede es que entra ese viento y comienza a sacar todo el calor que hay adentro, llena la casa y cambia el aire. Así, si hace frío y usted en este momento cierra todas las ventanas para conservar el calor, ¿qué sucede si usted abre una ventana o una puerta? Entra ese viento y cambia una atmósfera. ¿No les pasó en su casa? ¿No cree que le puede pasar en su vida? Que Dios puede cambiar una atmósfera con el viento de gloria, con ese viento del Espíritu sobre tu vida. Yo lo creo. El Salmo 104 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Qué hacen los vientos? Mire, Hebreos 1:7 dice el mismo mensaje. En cuanto a los ángeles dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Yo estoy creyendo en este día en un bautismo de fuego para servir. Yo estoy creyendo en un bautismo de fuego para servir, porque Él hará a sus servidores llamas de fuego. Él hará a sus ministros llamas de fuego. Ahora, poder. Hechos capítulo 1 verso 8. Jesús le dijo algo al pueblo a esos 500 que estaban ahí. Le dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ahora, ¿para qué es el poder? La primer característica del poder es ser un testigo. Yo compartí anoche con los jóvenes y les recordaba una anécdota que me contaba mi hijo Lucas, que había ido un excombatiente de Malvinas y había compartido la historia, la experiencia, la vivencia de lo que esta persona vivió y experimentó en esa guerra de Malvinas. Para nosotros es un día de celebración, de recuerdo, pero para quien tal vez usted dice: no, ¿para qué voy a ir a la plaza? Es la fiesta de Malvinas. ¿Para qué voy a hacer esto? No lo toma valor. Pero yo creo que esa persona que tuvo una experiencia, a esa fiesta la tiene como una fiesta valiosa. Yo creo que esa persona lo recuerda y dice: yo voy a la plaza, o yo voy al lugar donde se hace el homenaje, porque yo estuve y tengo una experiencia. Quien tiene una experiencia, quien tiene una vivencia, tiene algo que contar. Si no tenemos el encuentro con el Espíritu Santo, si no tenemos la llenura con el Espíritu Santo, no tenemos nada que contar. No podemos contar algo que no vivimos. No podemos compartir algo que no experimentamos. Porque el día que experimentes el poder de Dios, jamás en tu vida vas a volver a mirar atrás. Pedro lo que hizo fue que cuando vio el poder de Dios, a través del milagro de la pesca milagrosa con Jesús, Pedro dijo: dejo todo y te sigo. Pero Pedro tenía falencias y debilidades, tenía miedos y temores. Cuando le tocó entregar aún su vida, como él decía, no lo pudo hacer porque había miedo en él. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, lo que él tenía ahora no era lo mismo. Lo que él tenía ahora era una evidencia. Él tenía un testimonio. Y él le dijo: hermanos, no estamos ebrios, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había algo que él podía contar, algo que él podía expresar. Para eso es el poder. Compartía con los muchachos y las chicas ayer.
Marcos capítulo 16, versículo 8 al versículo 20. Si usted quiere hacer la tarea, léalo en su casa. Pero aquí vamos a ver en el versículo 8, dice Marcos 16, 8, que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, pasó algo. Va María, van, dice, las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. ¿Qué pasó con estas mujeres? Se encontraron con lo que Jesús había dicho que iba a pasar. ¿Cuántas veces Jesús en 3 años que caminó con ellos no les dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces no les dijo, es necesario que yo me vaya y el Espíritu Santo venga? Montón de veces. Pero sucedió en el versículo 8 que estas mujeres es como dijeron, no lo puedo creer. Se asustaron y salieron corriendo. Pasó lo mismo en el versículo 11. Pasó lo mismo en el versículo 13. Si lo quieren poner el 11, el 13 y el 14. Dice que en el versículo 11 dice que vinieron estas mujeres y le contaron, vimos a Jesús resucitado. Y dice la palabra, ¿quién no le creyó? Los discípulos no le creyeron. Los que escucharon el mensaje de Jesús. Todos sabían que Jesús resucitaría, pero no le creyeron. Versículo 13. 2 personas van camino a Emaús y tienen un encuentro con Jesús cuando Jesús parte el pan. Estas 2 personas salen corriendo y le dicen a los discípulos, estuvimos con Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 13. Y los discípulos no lo creyeron. Es interesante ver verso 14. De nuevo los discípulos no le creyeron. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. ¿Quién se les apareció? Los reprendió por su incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después de que resucitó. Otra vez los discípulos estaban, ¿por qué los reprendió? No lo puedo creer. Lo vieron a Jesús y dijeron, no lo puedo creer. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice en la otra versión, dice, el corazón estaba endurecido. La incredulidad provoca un corazón duro. No puedes creer que Dios puede cambiar algo en tu vida porque lo tienes todavía de palabras. Conoces a Jesús de palabras. Conoces las promesas de Jesús de palabras, pero no las crees. Y para poder entrar en un avivamiento se necesita creer. Y entonces Jesús trabajó, digamos, 3 años y medio con 11 discípulos. Eran 12, pero quedaron 11. Con 11 discípulos que después no iban a creer nada. Si yo hubiese estado ahí conociendo toda la historia, tal vez me hubiese acercado a Jesús y le hubiese dicho, Jesús, parece que el trabajo no estuvo bueno. Nos pasa a los pastores. Le enseñamos la palabra 1 y 1000 veces, pero si usted no la cree o no la recibe, usted va a volver otra vez a lo mismo. Porque las palabras son las mismas. Lo que cambia es el corazón, quien la recibe. Y entonces Jesús le dijo, le reprendió su incredulidad y dureza de corazón. Pero sucedió algo. Versículo siguiente dijo. Jesús le dice algo. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siguiente. Hasta el 20 vamos a ir. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Y el Señor, versículo 19, y el Señor después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha o a la diestra de Dios. 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que las seguían. Ahora, entre el versículo 19 y el versículo 20 sucede Hechos capítulo 2, versículo 2. Porque si lo leemos así pareciera que ya salieron los vieron a Jesús y salieron ya a predicar. No, porque había algo en ellos que se llamaba incredulidad y dureza de corazón. Pero Jesús le dijo, van a ir. Por eso Hechos 1:8 que leíamos recién, esperen en el aposento alto, porque van a ser llenos del Espíritu Santo para testificar. Y hay señales que le iban a seguir para el testimonio. Los enfermos se iban a sanar. Por eso usted necesita el poder de Dios. ¿Por qué necesitas? Porque usted se vuelve un testimonio, una evidencia, y hay algo que te respalda. Dios te está diciendo, le dice, y Jesús confirmando las palabras con señales. ¿Quién los ayudaba? Cristo Jesús. Confirmando. Diga conmigo, Jesús tenía un secreto. ¿Cuál era el secreto de Jesús? El Espíritu Santo. Jesús tiene al Espíritu Santo para usted y para mí. Ese era el secreto de Jesús. Él sabía que ellos iban a dudar. Él sabía que ellos iban a flaquear. Él sabía que ellos iban a tirar la toalla. Él sabía todo. Por eso se preparó. Tenía guardadito un secreto: el aposento alto. Y en ese lugar, en el aposento alto, sucedió. Del mismo modo, todos podemos salir, si usted lo cree, de la debilidad y entrar en un poder inagotable. Jesús fue bautizado. Dice la Escritura que cuando Él fue a las aguas del Jordán, no solo fue bautizado en aguas, sino que descendió del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitaba ser bautizado en el Espíritu Santo? Porque iba a comenzar una tarea y una labor: el testificar y portar el poder para testimonios. ¿Cuántos testimonios Jesús consiguió en esos 3 años y medio de trabajo? Muchos. Enfermos se sanaron, oprimidos se liberaron. ¿Por qué? Me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió como paloma en Pentecostés? Automáticamente en mi espíritu, y eso tocó mi corazón. ¿Saben por qué? Porque no había nada que quemar. Él era puro. No había nada que quemar. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. ¿Por qué en Pentecostés descendió como fuego? Porque ahí sí había trabajo para hacer. Había corazones endurecidos. Había incredulidad, había miedos. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Usted tiene miedos. Tal vez tiene miedo a la muerte. Tal vez tiene miedo al fracaso. Tal vez tienes miedo a lo que va a suceder en esta temporada baja. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, lo primero que Él hace es quitar el miedo. Él te quita el temor. ¿Por qué? Porque todo aquel que trabaja el miedo le sigue. Pero aquel que trabaja la fe, el miedo no tiene autoridad sobre él. El que trabaja en el amor no tiene autoridad del temor sobre su vida. Escrito está que el perfecto amor echa fuera todo temor.
El fuego de Dios. ¿Qué es el fuego? ¿Por qué es fuego? Ustedes saben que el fuego de Dios representa para nosotros la pasión. Hoy el pueblo de Dios necesita recuperar la pasión. Necesita recuperar esa pasión por los perdidos. Ayer con los chicos, cada uno en un momento especial oró por un amigo. Y cada uno oró y empezó a orar cada uno por su amigo. Había casi unos 20 jóvenes. Cuando terminamos de orar, les pregunté, ¿qué sintieron al orar? Y los testimonios de ellos, la mayoría decía, yo sentí un fuego. Yo sentí un calor. ¿Por qué? Porque cuando usted se vuelve un portador de la presencia de Dios, no es para usted, es para dar a otros. Por eso que Jesús, cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, salió del desierto y fue a la sinagoga y abrió el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para dar apertura de cárcel. La unción y el fuego del Espíritu Santo viene sobre ti cuando usted se vuelve un portador del fuego. Por eso dice, a sus ministros o a sus servidores los hace llamas de fuego. Donde usted vaya, usted va a alumbrar. Entra en un ambiente oscuro y como es una llama, usted entra y alumbra. Si hay cosas en la atmósfera cambia. Donde hay una atmósfera fría, usted entra como llama del Espíritu de Dios y esa atmósfera cambia. ¿No le pasó que cuando va alguien especial, un hombre o una mujer de Dios a su casa, algo comienza, usted siente que algo cambia en la atmósfera? Porque si ese hombre, esa mujer lleva la presencia de Dios, es un ministro que lleva llamas de fuego. Se transmite y usted dice, yo no sé por qué siento gozo, yo siento paz, yo siento que las cargas que tenía se fueron. Es porque el que tiene la presencia de Dios es una llama, es un ministro, es una llama de fuego. Y cuando viene el fuego sobre alguien, es para romper todo yugo, para pudrir todo yugo, porque escrito está, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso necesitamos del fuego. Porque tenemos que dejar de enfocarnos en nuestra necesidad y enfocarnos en lo que tenemos. Mucho tiempo nos hemos enfocado en lo que no tenemos. Y Dios nos está diciendo, ¿tienes al Espíritu Santo? Porque si tienes al Espíritu Santo y tienes fe, usted lo tiene todo. Si usted tiene al Espíritu Santo y tiene fe, lo tiene todo. Por eso es la plenitud. ¿Por qué no se vive en plenitud? Porque está faltando algo. Estamos mirando el auto del vecino, la casa del vecino, la familia del vecino. Digo el vecino por decir en general. Estamos mirando el negocio del vecino y cómo crece. Y cómo prospera, y cómo me gustaría tener, y estamos enfocados mirando lo que no tenemos. Hoy me gustaba el mensaje que daba el apóstol, lo escuché a los dos hoy. Muchas veces nos enfocamos tanto. El apóstol decía, no hablaba de esto, de enfocarnos en esto, sino que miramos todo lo que representa la deuda, lo que representa la rescisión, lo que representa el sistema. Todo lo que el sistema está haciendo es llevarnos a todos hacia una deuda para que seamos esclavos de ello. Y el Señor me enseñaba esto: no te enfoques en lo que no tenés, enfócate en lo que tenés. Y me dio una palabra y se las compartí a muchos de ustedes en un audio. Le dije, la viuda de Sarepta se enfocó en algo. Dice el profeta
¿qué tienes en casa? La viuda le dice, tengo un poquitito de aceite, es suficiente. ¿Cómo hago para que mis hijos no terminen esclavos con un poquitito de aceite? Dice que el profeta le dijo, ve, busca un montón de vasijas vacías, pide prestado a tus amigos, a tus vecinos, y enciérrate tú y tus 2 hijos ahí en esa habitación. Eso es fe. Porque la orden era, vierte el aceite de la pequeña vasija en el montón de vasijas que tengas. Está loco usted. Pero sin embargo, un poquito de aceite. Usted sabe que el aceite representa al Espíritu Santo. Un poquito de unción y fe hace todo. Se encerró ella con sus 2 hijos en obediencia a una promesa, a una palabra. Yo no sé si usted tiene palabras, si tiene promesas. Yo tengo unas cuantas y de ellas estoy aferrado siempre. Pero si usted no tiene palabra y tiene promesa, usted necesita primeramente esa palabra. Porque escrito está, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida, mis palabras son medicina. Necesito esa palabra. Y de repente dice que la mujer se encierra y empieza a vertir el aceite y comienza a llenar 1, 2, 5, 10, 30, 40. Quién sabe cuántas vasijas pidió. Pero de repente dice que se terminó el aceite cuando la última vasija ya estuvo llena. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo me ministraba en estos días y se los compartí en la clase del día jueves en el discipulado. Edificando a los santos irá al siguiente nivel. Oiga esto. Cuando usted ame a su hermano. Ahora sí puede decir amén. Su vida irá a otro nivel cuando usted ame a su hermano. Porque el aceite se disminuye cuando está siendo autoconsumida. No sé si me está siguiendo hasta ahí. ¿Qué significa autoconsumo? O sea, consumo para mi ensalada, para mis tortas, para mi comida, para mí. Y tu aceite se baja, se baja, se baja. Pero cuando tienes que dar, el aceite se sube, se sube, se sube, se sube. Fluye. Por eso que algunos escucharon un montón de veces que lo dijimos aquí. Usted puede comer la semilla o sembrarla. Usted puede consumir el aceite o dar el aceite. Tu vida cambia porque a usted le va a pasar lo siguiente. Usted está enfermo de X enfermedad y te aparece otro enfermo y usted dice, yo voy a orar por él o voy a orar por ella. Y usted ora, se sana. Usted anda así a los tumbos. De repente alguien te dice, hermano, puede orar por mí, y le ora. Porque cuando usted se encarga de otro, recién ahí Dios se encarga de usted. Y yo me hago esta pregunta y se las hice estos días, y no sé si alguien la puso en práctica. Si no la pusiste en práctica, te exhorto y te digo, tienes el corazón duro si no lo hiciste todavía. Pero yo les dije lo siguiente: propóngase en esta semana, desde el jueves al domingo ya pasaron como 4 días. Propóngase en esta semana acercarse a un hermano
o a una persona que usted conozca y dígale: toda esta semana voy a orar por vos. Y usted no se ponga: es porque el Señor me mostró. No, 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 usted no necesita eso. Usted solo necesita que alguien te demuestre su amor. No, pero la Luri sabe que yo le quiero. Ella sabe que yo le quiero, pero nunca le digo nada. No, si se debe dar cuenta. Pero Luri sabe que no, yo no le digo de que ella tiene que imaginarse, sino que yo me acerco y le digo: hija, yo te amo. Como a muchos de ustedes se lo he dicho. Porque no necesito no necesito ser, como diríamos, egoísta o falso. Predicar del amor de Dios y no decirle a usted que le amo. ¿Por qué necesitamos manifestar el amor de Dios? Porque es fácil amar al que te ama. Yo le puedo decir a la pastora, a mi esposa: yo te amo, y porque sé que ella me ama. Pero hay personas que a uno le dice que le ama y la otra persona te dice: ok. ¿Me sigue o no? ¿Qué les parece si usted quiere ir a otro siguiente nivel? ¿Qué les parece si usted toma una decisión y usted llevará la casa a un siguiente nivel? Porque vas a ir por aquellos, primero, si no puedes con los que están adentro, vas a poder con los de afuera. Si no puedes amar a los que tienes adentro, vas a poder amar al de afuera. Es imposible. Pero cuando amas al de adentro, entonces esa es tu Jerusalén. Ahora vamos a testificar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted se compromete a acercarse hoy antes que termine la reunión, antes de que se vaya, y usted quédese esperando, no se vaya tan rápido que alguien, antes de irse, mínimo tiene que saludar a 3 o 4 personas. Porque si hay algo que la iglesia de Cristo crecía, era en la comunión y en el partimiento del pan, y estaban de acuerdo. Entonces hay algo que sucede cuando usted saluda a 2 o 3 personas. Si usted se acerca y le dice a ese hermanito, a esa hermana: esta semana hasta el domingo que viene voy a estar orando por vos, pero hágalo. No sea solamente de palabra, sino que cuando está en su oración, de la mañana, de la tarde, de la noche, del momento que sea, usted ore por esa persona. Y usted va a ver cómo su vasija, oiga bien, usted va a ver cómo su vasija comienza a fluir. Y va a ir a otra vasija. Y de repente usted va a decir: me sentí bien orando. Tal vez la hermana o el hermano que le dijiste que iba a orar viene y te dice: hermano, ¿no sabe que esta semana me pasó algo? Me estaba yendo a trabajar, un auto me iba a chocar y de repente, no sé, algo me movió así, no me chocó. Usted dijo: ¿qué va a hacer? ¿Tu vasija se va? Porque si usted ora de verdad, va a haber testimonios. Porque cuando usted ora por alguien, la manifestación son los testimonios. ¿Se anima? Ayer tocó en mi corazón un jovencito nuevo. Primera vez. Le digo: todos vamos a orar, solitos, cada uno. Y él levantó la mano y me dijo: yo nunca oré. Esta es mi primera vez. ¿Querés orar? Sí. Listo, yo te enseño. Y ese joven oró. Y creo que fue una de las oraciones más lindas que escuché. Pero no porque sé que tengo muchos jóvenes aquí que oran hermoso, pero yo ya los escucho siempre. Pero esa oración tan sincera, tan abierta, y no fue: Señor, gracias, amén. No, fue una oración realmente que llegó al corazón de todos los que estábamos ahí. Salíamos hablando con mis hijos y me decían: papá, me tocó la oración. Porque cuando alguien ora por otro, se mueve otra atmósfera. ¿Se va a animar?
Señor, necesitamos el carro de Israel y su gente de a caballo, más o menos. No el Pentecostés, el carro de Israel, ese que levantó a Elías, un torbellino, carro de fuego. ¿Se va a animar a orar por otros? ¿Se va a animar a orar por otros? ¿Por qué te estoy desafiando? Porque quiero que fluyas. Porque si no vas a ser un cristiano más que larga gloria. Y usted dice, pastor, pero yo soy re nuevito. No importa, si este que recién se entregó ayer por primera vez pudo orar por alguien, ¿no lo va a poder hacer usted que tiene más tiempo? Cuando él dijo que iba a orar, yo le miré al resto así de todos los que están. Ya ninguno podía decir no. Así que yo te digo lo mismo hoy en este día. Ya ni siquiera puede decir no, porque si uno recién que recibe a Cristo puede hacerlo, cuanto más usted que ya tiene tiempo y usted dice, es que yo no sé si Dios me va a escuchar. Dios escucha la oración de los hijos que tienen un corazón sincero, un corazón quebrantado. Vaya pensando por quién va a orar, porque la próxima semana usted va a decir, me fue tan bien, ahora voy a buscar 2, y la otra semana va a buscar 3, y la próxima semana va a buscar 5, porque a medida que usted vaya orando, va a ir viendo cómo Dios se encarga de usted. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero yo realmente estoy entendiendo muy bien esto. Quiero cerrar con esto. Tengo más para dar, pero mañana tenemos una noche profética. Y venga, porque cuando usted tiene una palabra, oiga bien, recién le hablé, el profeta le dio una palabra profética, no era algo que ya estaba, era algo que iba a venir a la existencia. Le dijo, ve, enciérrate y carga las vasijas. Era una palabra. Después venía la obediencia. Si usted quiere salir de lo común y volverse un extraordinario, tienes que tener palabra de parte de Dios. Así que te espero mañana en la noche profética. Mire lo que pasó. Moisés estaba tan acostumbrado a ver las matas y las zarzas. Usted sabe que nadie cultiva matas en el desierto. Nadie se dedica ni a cultivar ni a cuidar, porque es lo más común que hay. No tiene flor, no tiene hermosura, es fea. Pero por 40 años Moisés vio un montón de matas, un montón de zarzas. Pero dice la escritura que un día estaba recorriendo como siempre y ve una zarza que ardía y no se consumía. Era común que las zarzas se prendan fuego por el calor del desierto, pero esta zarza llamó la atención de Moisés, porque esta zarza dice que no dejaba de apagarse, no se extinguía. Y entonces dice que Moisés se acerca a la zarza. ¿Quién era Moisés? Moisés también era otro arbusto más. Podemos decir uno más que perdió toda su belleza. Ya no era el mismo Moisés que estuvo con Faraón. No era el mismo Moisés que se bañaba en manantiales, que usaba perfumes especiales, ropas especiales. Ya no era el príncipe. Ahora ya había perdido la hermosura de lo que representaba cuando estaba en Egipto. Ya no había para él. Él era un fugitivo, un asesino que había hecho lo malo y entonces terminó huyendo para que no lo maten, y de repente se transformó en un pastor de ovejas. Y dice que para el pueblo de Egipto el oficio de pastor de oveja era el oficio más desagradable que había. Él era una mata más. Pero de repente Dios, de lo ordinario, quería hacer algo extraordinario. De una zarza ordinaria pasó a ser una zarza extraordinaria.
De ser algo común pasó a ser algo sobrenatural. Y eso es lo que sucede cuando el fuego de la presencia de Dios viene sobre cada una de nuestras vidas. De pasar a ser normales, pasamos a ser sobrenaturales. De pasar de ordinario a extraordinario. Y usted va a ver que cuando esos 120 que estaban reunidos en ese lugar, no dijo Dios, voy a mandar el 50%. Sino que a 120 que estaban ahí, yo me imagino esto, a Dios diciéndole al Espíritu Santo, ¿cuántas cabezas hay? Hay 120 cabezas. 120 llamas de fuego tienen que descender sobre cada una de ellas. 120 llamas. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de persona. Todo aquel que lo quiere, lo tiene. Todo aquel que lo necesita, lo va a tener. Y usted dice, pastor, yo voy a tener al Espíritu Santo la llenura si yo me porto mal, si yo no soy ningún santo, yo no soy ninguna santa. Justamente por eso necesitas al poder del Espíritu Santo. Porque no vas a poder lograr la santidad si primero no tienes el poder del Espíritu Santo. Algunos quieren volverse santos primero y después recién pedir la unción del Espíritu de Dios. Y es al revés. Primero necesitas la unción para que Él te dé la fuerza para sacar las impurezas, quemar lo que tenga que quemar y transformarte en un hombre o en una mujer extraordinaria en el Señor. Solo necesitas el fuego. Porque si tienes el fuego, recién comienza tu transformación. El fuego del Espíritu Santo, dice que Hechos capítulo 2, versículo 2, hijo. Y dice la escritura que estaban ahí reunidos y de repente, diga conmigo, ese de repente lo quiero yo. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando el viento entró, cambió la atmósfera. Siguiente, hijo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es como decir, descendió un fuego, se asentó. No dice entró ni penetró, se asentó. Eso quiere decir que quedó ahí arriba. Y esa unción que viene arriba, esa unción es la que usted y yo necesitamos para poder ser luz, para poder testificar, para poder operar en lo sobrenatural, para que las cosas cambien a nuestro alrededor. Necesitamos el fuego. Termino con esto. Moisés era un hombre mortal y se convirtió en un hombre en llama. Como dice Hebreos 1:7, Él hace de las llamas de fuego sus servidores. Aquellos que se transforman en llamas de fuego se transforman en servidores. Por eso hoy quisiera que usted pueda decirle al Espíritu Santo: yo quiero esa experiencia con tu presencia. Yo quiero esa experiencia con el fuego. Yo quiero experimentarte. Y como le dije hace un rato, usted no necesita ser santo para pedir el fuego. Necesita ser fuego para comenzar.